Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestras jornadas AIMFAN de actualización. Esta tarde, como no debería ser menos, contamos con una ponente de prestigio. Ella es la doctora Carmen Gómez Candela. Yo creo que para muchos de los asistentes y de los que luego nos verán también en la web, es una investigadora muy conocida. Ella lleva muchos años dedicada a muchos aspectos de la nutrición. Ella es jefe de la unidad de nutrición del Hospital La Paz, es la directora también de un grupo de investigación de nutrición y alimentación funcional y pues pertenece más al hospital y al centro de investigación, ¿no? y DIPAZ. Y a la Universidad Autónoma. Y luego es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Y entre otros muchos, sus líneas de investigación ha trabajado mucho en hidratos de carbono, también pues con la polémica que ya lleva hace tiempo, ¿no? De si los hidratos de carbono realmente son un nutriente que puede contribuir a la obesidad o no, y ella pues tiene mucha investigación al respecto y por lo tanto pensamos que es una ponente muy oportuna para un tema de actualidad como son los hidratos de carbono, los azúcares, tanto en la alimentación general como en la alimentación del deportista. Entonces agradecer a Carmen su presencia esta tarde con nosotros. Y haremos, como siempre, pues la primera hora más o menos, o lo que ella considere de una exposición teórica y luego una parte práctica y preguntas, por supuesto. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Te paso el micrófono. Gracias, Marcela. Sí, vamos a hacerlo así, ¿vale? Bueno, pues entonces yo creo que voy a hacerlo así porque si no me van a faltar así manos, me quedo sentadita. Bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros. Como habéis oído, por tanto, yo vengo del sector de la sanidad, soy médico y mi enfoque es un poco distinto al que normalmente me imagino os encontraréis aquí, ¿eh? Pero los carbohidratos son carbohidratos para todos. Bueno, entonces, en primer lugar, me gustaría que os ubicáis en el concepto salud. Ya sabéis que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿eh? Es un estado de bienestar general que incluye bienestar físico, bienestar mental, y bienestar social también. Por tanto, si hay pobreza, si hay desnutrición, si hay ciertas calamidades, es difícil encontrar un nivel de salud adecuado. Y esto es así desde que se firmó en el año 1946 por la Organización Mundial de la Salud. Los objetivos de salud por la Organización Mundial de la Salud han cambiado en los últimos años, voy a hacer referencia un poquito más y gracias a todos estos objetivos marcados hoy podemos decir que vivimos más años que nunca. Países como Japón y España baten el récord en el mundo de tener una esperanza de vida muy alta, y ahora tenemos un reto muy importante por delante que es vivir estos años que vivimos de más con respecto a otros, vivirlos con calidad. Este es el gran reto que tenemos en este momento. Para tener este estado de salud, nuestra alimentación debe aportar una gran cantidad de nutrientes. Unos aportan calorías, por tanto, son nutrientes energéticos. Otros no, pero lo importante es que todos los nutrientes que son esenciales sean aportados en la alimentación en cantidades suficientes. Y fijaros que son muchos, ¿eh? No uno ni dos, sino decenas de nutrientes que deben ser aportados en cantidades suficientes cada día, cada semana, globalmente cada mes. Por tanto, alimentarnos correctamente y conseguir un estado de salud óptimo no es una tarea fácil, ¿eh? Cuando se parte de hábitos muy saludables aprendidos en un entorno familiar adecuado, las cosas son más fáciles, ¿eh? Yo que veo muchas veces, así como vosotros, veo que cambiáis, dejáis de vivir muchos en la familia cuando paséis a estudiar, tenéis que aprender a cocinar, a hacer vuestra propia comida, a elegir correctamente y os daréis cuenta que no es nada fácil, ¿eh? Ir a una gran superficie comercial a comprar la comida que uno necesita y puede acabar uno en una sola línea comprando solo alimentos inadecuados y salir con una cesta de la compra nefasta. Así que sabemos que fácil no es. Cuando una alimentación tiene estas características de cubrir estos requerimientos, decimos que es equilibrada, que es saludable, que es razonable, y generalmente tiene que ser siempre, por definición completa, que aporta todos los nutrientes esenciales, que tiene que ser equilibrada, por tanto, tiene que tener todos ellos en las cantidades adecuadas, suficiente para mantener el peso en rangos adecuados y no excesiva. Eso también hoy es un arte, ¿eh? Como sabéis, partimos de una población que tiene un más del 60% sobrepeso, con lo cual hacerlo correctamente y en la dosis adecuada en cuanto a calorías tiene su dificultad. Debe ser variada.
no hay alimentos buenos ni alimentos malos, ¿eh? Hay alimentos que tienen características diferentes a otros. La clave es que cada alimento tiene su ración y su frecuencia de consumo. Este es un mensaje muy importante, que cuando hacemos educación nutricional tenemos que transmitir muy bien a la población. Un alimento como un dulce se puede tomar cada cierto tiempo, no a todas horas ni todos los días, y una ración, ¿eh? Y frutas son 3 veces al día. Por tanto, de todo en su justa medida. Y siempre adaptada, por supuesto, en función de la edad. Imaginaros qué distinta es la alimentación de un lactante, de un niño pequeño, un joven, un adolescente, un adulto, una gestante, un anciano. Por tanto, siempre esa alimentación tiene que irse adaptando. Y, por supuesto, tiene mucho que ver también con la actividad física que las personas hagan. Por eso veréis qué importante es que esta actividad física acompañe a la forma de alimentarnos. Hay un tema que es muy importante también, ya marcado como un objetivo de la OMS, que es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y por eso una alimentación adecuada que sea respetuosa con el medio ambiente es muy importante, ¿eh? Ya sabéis que esta alimentación sostenible, especialmente en términos económicos y ecológicos, que permita que no se agoten los recursos naturales y que no dañe al medio ambiente. Este es un tema muy importante. Yo me siento especialmente implicada en este tema, y la alimentación tiene que ser buena, tiene que ser limpia y tiene que ser justa, y esto requiere de una toma de decisiones por parte de todos. Aún no hemos conseguido, especialmente sabéis en nuestro país, los cultivos ecológicos somos el principal productor de agricultura ecológica y sin embargo somos uno de los peores consumidores. Toda nuestra agricultura ecológica la compran los alemanes, los nórdicos, gran parte de los franceses, y nosotros prácticamente no consumimos. Sigue siendo todavía más cara. Lo que tenemos que exigir es que toda esta agricultura ecológica sea la única forma razonable de alimentarnos, ¿eh? Al final, si nosotros juntamos factores genéticos hoy por hoy no modificables, en un futuro bastante próximo cada vez más modificables, mejoramos nuestro medio ambiente, y nuestro medio ambiente sobre todo el aire que respiramos. Hoy han dado las cifras en Madrid y habéis visto que con el Madrid Central se ha conseguido bajar, como nunca se ha visto en el Madrid Centro, los niveles de contaminación. Eso es muy importante. Y además, hoy que se está celebrando el Día Mundial del Asma, es más importante todavía, porque las personas que tienen problemas asmáticos se empeoran muchísimo con los problemas de contaminación ambiental. Pero sobre todo, es tremendamente modificable el estilo de vida. El estilo de vida depende de decisiones que tomamos nosotros mismos. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Qué tóxicos consumimos? Fundamentalmente alcohol, tabaco y drogas. ¿Y qué ejercicio hacemos? Y prácticamente más del 50% de nuestra salud está completamente asegurada con un estilo de vida saludable. Así que esto siempre es una buena noticia. El problema es que hay que hacerlo, ¿eh? No basta con decirlo, hay que hacerlo, hay que llevarlo a la práctica. Y esto, un buen estilo de vida, es lo que ha llevado en este momento, como os decía, a tasas de supervivencia muy altas, muy altas. Aparte de no fumar, de hacer una actividad física adecuada y una dieta saludable, hay cosas que también hoy día hemos documentado que tienen que ver mucho con el estilo mediterráneo y que son muy saludables, como un número de horas adecuadas de sueño, estar poco tiempo sentados, ¿eh? De hecho, pues había que ir poniendo cada vez más, ¿verdad, Marcela?, lo de levantarnos en las reuniones o hacer las reuniones de pie y caminando, no que nos quedamos sentados, inmovilizados por horas en una silla, ¿eh? Y yo porque me habéis puesto aquí el micrófono, ¿eh? Si no estaría moviéndome. Y todos estos factores junto con una buena actividad social. Y eso es actividades culturales, ir al cine, ir a bailar, relacionarnos con los amigos. Todo esto es lo que nos permite tener una mayor esperanza de vida y esperemos, en lo que nos corresponde, una vida de más calidad, porque España y Japón vivimos más años, pero tenemos una tasa de población muy anciana, muy elevada. Y las previsiones que hay por delante para el año 2050 son tremendas, ¿eh? Más del 30% de la población anciana, con lo cual nos tenemos que preparar para afrontar casi algo que nuestro sistema sanitario y social hoy por hoy no está preparado para afrontar.
¿Y qué es lo que está pasando ahora? Comemos fatal, lo hacemos todo horrible. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ha cambiado drásticamente nuestro estilo de vida. Y estando donde estamos, este es el estudio ANIVES, que se ha hecho, uno de los últimos estudios, el último que se ha hecho a nivel de España. Fijaros las cifras que tenéis aquí, el 41% de la población se declara completamente sedentaria. Esto ha sido un cambio muy significativo, porque la realidad no es que la gente se ponga ciega a comer. Fijaros, en los años 60 más o menos la ingesta calórica media era de 3.000 calorías y en el año 2013 es de 1.820. O sea que no es real que estemos comiendo muchas más calorías, comemos muchas menos calorías. Lo que sí que es real es que estamos comiendo de una forma más desequilibrada. Y gran parte de ese equilibrio viene por una ingesta muy baja de carbohidratos. Esto es lo que estamos comiendo ahora, un 40% de las calorías en forma de carbohidratos, no un 55 o un 60% como se viene aconsejando hace mucho tiempo. Una alimentación con más proteínas de las necesarias, lo cual es inadecuado, innecesario y además es un coste insostenible para el futuro. Ya sabemos perfectamente, ya se han hecho suficientes estudios, que no podemos seguir teniendo esta alimentación para el futuro. Tendremos que consumir muchas más proteínas vegetales, muy pocas proteínas animales y aún así gran cantidad de ellas son innecesarias, a pesar de que en los gimnasios recomiendan, ya sabéis, kilos y botes de proteínas. La única ventaja que tenemos con un consumo de grasas alto es que en nuestro país mayoritariamente consumimos aceite de oliva virgen extra, que ya hemos documentado que tiene propiedades extraordinarias y eso nos salva en gran medida del caos. Así que no comemos más, comemos peor y sobre todo no hacemos ejercicio. Esa es la realidad de la que estamos partiendo. En el año 2005 se hicieron las actualizaciones de las nuevas guías de alimentación saludable para España de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, del que participamos muchísimos profesionales, un documento basado en evidencia y con consenso científico. Y bueno, ha sido muy interesante porque lo podéis bajar también libremente de Nutrición Hospitalaria. Salió publicado en Nutrición Hospitalaria, la revista en 2017, que es totalmente gratuita. Y bueno, hay cosas interesantes, por ejemplo, el equilibrio mental, por supuesto el ejercicio. El ejercicio lo tenéis aquí como muy importante. Bueno, tiene cosas muy interesantes, no me voy a poder detener mucho, pero sí hay una cosa que es muy importante, que es el balance energético. El concepto de balance energético es fundamental. Si la dieta mediterránea es el patrón de excelencia mayor como es este, necesita que esté adaptado en calorías a las necesidades de cada persona. O sea, que si son 5.000 calorías y necesitamos 2.000, pues muy mediterránea que sea la dieta ya no va a funcionar. Por tanto, siempre en relación a las necesidades que cada persona tenga. También hay otro documento que igualmente os podéis bajar, que es un documento en el que participaron muchos profesionales también. Hicimos una revisión del papel que juegan los carbohidratos y particularmente el azúcar en una alimentación saludable. Como ya se os decía antes, hay alimentos que quedan muy mal parados en estas modas de la alimentación. El azúcar lo ha sido, el pan lo ha sido, los cereales lo han sido, la patata lo ha sido. Hay alimentos, ahora está la lucha contra los lácteos, indiscriminada y a veces no justificada. Y con ese motivo se hizo esta revisión. Hay un capítulo además específico sobre actividad física también y lo tenéis también a vuestra disposición. Primero deciros que cuando hablamos de carbohidratos, aunque parece mentira, continuamente nos seguimos encontrando con términos inadecuados. Carbohidratos de absorción rápida, de absorción lenta, azúcares, es decir, me gustaría que quedara claro la terminología y los conceptos para que sepamos de lo que estamos hablando. La clasificación de los carbohidratos, que son moléculas hidratadas de carbono, ese es el concepto de carbohidrato, se clasifican fundamentalmente por su grado de polimerización. Por tanto, lo que hay son azúcares cuando son moléculas de 1 o 2 unidades, oligosacáridos, moléculas pequeñitas de 3 a 9 unidades o polisacáridos de más de 10. Así es lo correcto. Y después hay que decir de qué molécula se trata. Monosacáridos, que es el destino final, la glucosa, sabéis, es el destino final de todos los carbohidratos. Disacáridos, que tienen 2 unidades. Polioles, que son un grupo específico dentro de estas moléculas, tienen también un componente alcohol. Los oligosacáridos, que se han vuelto muy importantes en este momento en la alimentación,
Y los polisacáridos, unos almidones, fundamentalmente amilosas, amilopectinas, y los polisacáridos no almidón, que son las fibras, celulosas, semicelulosas, pectinas. Lo pensé, pero no me va a dar mucho tiempo para hablaros de la fibra, la voy a tener que nombrar de refilón, pero acordaros que casi todos los alimentos que aportan carbohidratos en gran medida están aportando fibra, frutas, verduras, legumbres, cereales, y la fruta y la fibra, sin ser un nutriente esencial, es fundamental para esta alimentación saludable. La función fundamental de los carbohidratos es evidentemente aportar energía, más o menos 4 calorías por gramo, no es exacto, no es exactamente la cifra, es un acuerdo, digamos, es un consenso al que hemos llegado, más o menos 4. Y otro consenso muy importante, hace unos años nos creíamos que la fibra, como básicamente no toda se absorbía, le dábamos calorías cero, y hoy sabemos que no. También por consenso, la fibra aporta 2 calorías por gramo, con lo cual, cuando te preguntan entonces el pan integral que tiene fibra, mejor, ¿no? Dices, no, mejor no, más sano sí, pero menos calorías no, tiene más, ¿vale? Y generalmente estamos intentando que el 50% del total de las calorías provengan de los carbohidratos. Como os ha quedado claro ahora, esto se incumple sistemáticamente, prácticamente en todos los países del mundo desarrollado. Se cumple en los países con menos recursos económicos en general, donde la proteína es más difícil de conseguir. Dentro de los monosacáridos, las más importantes son las hexosas y las más importantes la glucosa, la fructosa y la galactosa. Todos ellos presentes en los alimentos. La glucosa, ya sabéis, es más del destino final. Me voy a detener un poquito en la fructosa porque está siempre en el candelero. Siempre estamos a vueltas si la fructosa sí, si la fructosa no. Y la galactosa, que viene de la hidrólisis de la lactosa, es decir, del azúcar de la leche. Los disacáridos. Las más importantes, la sucrosa o sacarosa, que es el azúcar común de la remolacha o de la caña de azúcar. Por tanto, hay que denominarlo correctamente. Lo ideal, que para eso está la terminología bioquímica, es llamarlo como corresponde, sacarosa. Luego está la maltosa, que proviene de hidrólisis del almidón, y la lactosa, que es el azúcar común de la leche, que es el que nos ha dado tantos quebraderos de cabeza, porque realmente ya sabéis que la intolerancia a la lactosa es muy frecuente. En nuestra población, más o menos, el 50% de la población es intolerante a la lactosa, lo cual no es un problema porque se quita este azúcar y prácticamente ya se vende todo tipo de lácteos, existen ya en el mercado sin lactosas. Bueno, el destino final fundamental de los carbohidratos es convertirse en glucosa y por tanto aportar energía. La fructosa tiene una vía metabólica distinta, que ya veo que no se ve bien esta diapositiva, y no necesita el concurso de la insulina, y eso es muy importante. Me parece que aquí. Entonces, ¿qué le pasa a la fructosa? Pues lo que se estaba diciendo, la vía metabólica que tiene es distinta, entra directamente a nivel del metabolismo hepático sin necesidad de insulina y tiene un efecto específico, una capacidad de producir grasa específica, especialmente a nivel del hígado. Entonces se han hecho muchos estudios, muchos proyectos de investigación relacionados sobre el consumo de fructosa y la aparición de un cuadro cada vez más frecuente que es el hígado graso. El hígado graso en personas que a veces no tienen ni sobrepeso, es una alteración metabólica específica. La fructosa está en muchos alimentos, es por excelencia el azúcar de la fruta, pero está repartida en más alimentos en general, los cereales, la bollería, las bebidas azucaradas, etc. Bueno, en este momento hay varias revisiones sistemáticas hechas donde el consumo de fructosa propio de una alimentación normal no se asocia con ningún tipo de complicaciones. Lo que sí que es verdad es que los diabéticos, que hubo un tiempo que los alimentos para diabéticos se les ponía mucha cantidad de fructosa, hoy no se pone. Se ponen cantidades también limitadas por esta vía metabólica que, aunque no necesita insulina, tiene sus propias complicaciones, con lo cual en los diabéticos ya no damos cantidades más que normales de fructosa y no lo utilizamos como sustitutivo del azúcar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que la glucosa, una vez que se ingiere, se absorbe a nivel intestinal, pasa a la sangre y
empieza la acción hormonal, que es un poquito más, os lo estoy resumiendo mucho. Hace falta la insulina para que la glucosa entre en las células por una difusión facilitada mediante un transportador, y esta insulina hace que la glucosa entre en la célula, y a partir de ahí se pone en marcha el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué puede suceder? Que vaya directamente a ser consumida como energía para producir ejercicio, que tenga que almacenarse en forma de glucógeno, lo cual es fundamental, como ya sabéis. Almacenamos fundamentalmente el glucógeno en el músculo. El glucógeno hepático no da para mucho, más que unas 200 calorías, da para poco, pero el repósito de glucógeno en el músculo puede ser muy importante, y si se entrena, eso lo sabéis vosotros muy bien, si se entrena el músculo puede llegar a almacenar una cantidad muy importante de glucógeno. Y la cantidad de glucosa en la sangre, como estamos más o menos en un nivel de 80-100, pues da para muy poquito. El sacar la glucosa de la sangre como para hacer ejercicio da para muy poco, para casi nada. Después, el siguiente proceso, se produce el metabolismo de esta glucosa para que finalmente tenga un destino final, que es el de producir energía. Bueno, le quería dedicar un poquito más, no quiero entretenerme mucho porque como la presentación la vais a tener, yo os lo voy a dejar, pero os estaba repasando un poco la importancia que tiene estos depósitos de glucógeno, de algo que sí que conocemos bien y que sabemos que es una estrategia importante el intentar conseguir que estos depósitos de glucógeno, sobre todo para actividades deportivas de larga duración e intensidad, pueda ser utilizado como reserva energética. Y después hay que recuperar estos depósitos, con lo cual por eso hay estrategias de preparación para almacenar bien glucógeno y después para recuperar este glucógeno. Bueno, os recuerdo, después viene el ciclo de Krebs, y lo que quería recordaros es que el rendimiento evidentemente es mucho más alto en situaciones de aerobiosis que de anaerobiosis. Por tanto, es muy importante en qué condición metabólica se encuentra el individuo para ver qué tipo de resultado energético se produce. Por tanto, ¿qué hacen los carbohidratos en la dieta en general? Todos ellos proveer energía. Todos, tanto si son carbohidratos en moléculas de azúcares, oligosacáridos o polisacáridos, aportar energía. Algunos elevan más la glucemia, y os lo voy a explicar ahora en qué consiste esto. Unos inducen más saciedad que otros, sobre todo los que contienen fibra. Todo aquel carbohidrato que va acompañado de fibra, la fibra enlentece el tránsito y el efecto de saciante también es mayor, y por tanto tienen este efecto significativo. Algunos son fuentes de ácidos grasos de cadena corta, insisto, los que llevan fibra, porque la fibra ya sabemos que no es inerte y tiene su propia vía metabólica a nivel del intestino. Y después también tienen algunos efectos inmunomoduladores. En esencia, el efecto fundamental del carbohidrato como tal, quitemos aparte el efecto positivo de la fibra, es aportar energía. Y esto no es ninguna deshonra. Es una gran honra, porque es la mejor fuente energética que conocemos. No tenemos que utilizar ni grasa, ni carbohidratos, ni proteínas de forma cotidiana para aportar energía. Como os decía, la hormona insulina es fundamental porque regula si se va a producir una situación de gasto energético o se va a producir una situación de depósito o almacenamiento de carbohidratos en forma de glucógeno o en forma de grasa. Que cuando se tome un carbohidrato se eleve la glucosa es una cualidad, no un defecto, pero claro, si le damos la vuelta y no lo sabemos interpretar, cuando un carbohidrato se absorbe tiene que elevarse la glucosa en sangre. Es la condición sine qua non de que es un carbohidrato y ha sido absorbida. De hecho, hay estrategias en alimentación funcional que se utilizan carbohidratos no absorbibles. Parece que comes, parece que vas a absorber. Esto es una línea solo interesante, por supuesto, para programas de control de peso. Si no, lo que nos interesa es que se absorba y que se eleve la glucosa en la sangre, ¿no es así? Bueno, pues en la medida en que después de comer un carbohidrato se eleva la glucosa en la sangre, eso es lo que llamamos índice glucémico. Se utiliza siempre un alimento estándar
y en función de cómo sea esta curva de elevación de la glucosa en la sangre una vez que se ingiere el alimento, decimos que alimentos tienen índice glucémico alto, bajo o medio. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, aquí está la glucosa y aquí comparando con la glucosa la fruta o el zumo de fruta. Esto fue muy importante hace unos años, de hecho se pensaba que al final lo que importaba era la cantidad de carbohidratos que tenía un alimento y por ejemplo pues las legumbres estuvieron proscritas, yo ya no lo he vivido, pero sé que existió. A los diabéticos se les quitaban las legumbres, porque las legumbres son un alimento con mucha concentración de carbohidratos, porque daban por hecho que se elevaría mucho la glucosa. Cuando se empezaron a hacer los índices glucémicos, ahí no lo vais a ver bien, se vio que sí, que el índice glucémico de las legumbres era bastante bajo. ¿Por qué? Por la composición que tiene la propia legumbre, porque tiene fibra soluble e insoluble, porque tiene algunos otros ingredientes que hacen que la absorción sea más lenta, de tal forma que el índice glucémico de la legumbre, a ver que lo tengo por aquí, garbanzos, por ejemplo, es 28 más menos 9. 28 de índice glucémico frente a 75 del pan blanco. Fijaros, por ejemplo, la patata tiene un índice glucémico muy alto, de 78. El plátano también se dio por hecho que el plátano iba a tener, se quitaba, el plátano y las uvas se quitó a los diabéticos también mucho tiempo. Lo que hay que hacer es ajustar la cantidad nada más, pero no hay que prohibirlo. Y como efecto clásico se dio por hecho también que la sacarosa, el azúcar común, tendría un índice glucémico como el de la glucosa y ni mucho menos, es de 65, es de índice glucémico medio. Esto ha sido interesante, pero no nos ha resuelto muchas cosas, porque en realidad no comemos unos garbanzos, comemos a lo mejor un guiso, un potaje de garbanzos que llevan verduras, que llevan a lo mejor algún pescado, es decir, comemos alimentos completos. Hay unas listas enormes que podéis bajaros de índice glucémico de cientos y cientos de alimentos. Esto al final lo que nos ha valido es útil, sobre todo para aquellas personas que tienen que controlar su glucemia, que sepan en qué medida esos alimentos les elevan la glucosa y que aprendan a controlar sus niveles. Como esto era poco útil, después se instauró otro concepto que es el de la carga glucémica de un carbohidrato. La carga glucémica tiene que ver con la cantidad de alimento que se toma en esa ocasión y esto depende de la ración. Entonces, por ejemplo, la patata tiene un índice glucémico muy alto porque se toma, cuando tomamos como mínimo tomamos 50 gramos, 100 gramos de patata. O, por ejemplo, el arroz, que se toman 80 gramos, 100 gramos, y hay alimentos que se toman a lo mejor en pequeña cantidad. Cada alimento tiene su ración. Entonces, por ejemplo, pues una cucharadita de azúcar, que son como mucho 10 gramos de azúcar, evidentemente es una carga glucémica mucho más baja frente a 50 o 100 gramos de patata. Pues este es el concepto de carga glucémica. Y para que lo entendáis un poquito mejor, aquí podéis ver algunos alimentos donde tenéis índice glucémico y carga glucémica. Casi siempre coincide, pero no siempre. ¿Ves? Aquí tenéis el copo de maíz, el arroz blanco, pero aquí tenéis, por ejemplo, los zumos, que va a depender mucho de la cantidad que te tomes. La carga glucémica de un zumo va a depender si te tomas un vaso de un zumo 150 o si es de 300 mililitros. Aquí tenéis, por ejemplo, por supuesto, las bebidas azucaradas que tienen una carga glucémica alta porque además se suelen tomar más cantidades. Bueno, pues este es un poquito un concepto más útil a efectos prácticos que el de índice glucémico solo. ¿Y qué alimentos son ricos en carbohidratos? Pues fundamentalmente los cereales, que son la esencia de la alimentación de los seres humanos, y los cereales no lo son por casualidad, es que tienen cualidades increíbles. Se cultivan en terrenos increíblemente inhóspitos, imaginaros el trigo, en mitad de Castilla, en Burgos, con estos fríos, con estos hielos, con esos calores, se conserva perfectamente. Si tú le tienes en un lugar seco, se conserva en los silos de forma continuada, no pierde sus propiedades nutricionales y luego es muy versátil, puedes cocinarlo de 1000 maneras y en forma de harinas. Así que no es en vano que cada área, cada continente, cada territorio del mundo tiene
su cereal propio, que es aquel que cultiva mejor en sus tierras. Pues la quinoa en los altiplanos de Perú, que la quinoa es una especie entre cereal y leguminosa. En Centroamérica y Sudamérica el maíz, el arroz en Oriente. Por tanto, los cereales son esenciales en la alimentación de la humanidad. Edulcorantes, que vamos a hablar despacito de ellos, las raíces y los tubérculos en general, las legumbres, por supuesto, las hortalizas, las frutas. No os olvidéis también que los productos lácteos también pueden ser una fuente natural de carbohidratos en la forma de la lactosa que aportan. Y luego hay fuentes específicas, aparte de azúcares, que también vamos a hablar un poquito de ello. Generalmente, en una alimentación cotidiana, pues estamos consumiendo cada día unos 200 a 300 gramos de cereales, 200 gramos más o menos de verduras, una media de 25 gramos de legumbres, una media de unas 300 gramos de fruta si hacemos las cosas bien y tomamos por lo menos estas 2 o 3 raciones de fruta que necesitamos. Por tanto, a pesar de todo, os he puesto esta diapositiva aquí para que veáis lo que cuesta conseguir un aporte de fibra adecuado. Estamos aconsejando en torno a 25. Esto que yo os he puesto corresponde a una alimentación bastante sana y si sumáis 5 y 4, 9, 9 y 3, 12, 12 y 5, 17, cuesta mucho. Si no se toma una alimentación auténticamente con muchos vegetales integrales y alimentos integrales, conseguir ingerir la fibra que estamos recomendando en estos momentos. Bueno, pues volviendo a esta pirámide, pues aquí tenemos un poco los cereales. ¿Qué es lo que nos dicen las guías en este momento? Primero, que volvamos a considerar fuentes que nos hemos olvidado de ellas. Por ejemplo, fijaros las castañas. Hace poco, en este fin de semana pasado, hemos estado en los montes de Navarra y decían que se fueron sustituyendo los castaños, pero los castaños que daban las castañas han sido alimentos de supervivencia en la historia de la humanidad y en nuestro país muy importante. Ahora quitamos los castaños, pero nos quedamos sin las castañas. Parece que no están considerados como un alimento cuando lo han sido, siempre lo han sido. Boniatos, batatas, insisten mucho también en las leguminosas frescas, como las habas, y por supuesto el de las legumbres. Pero fijaros que vistas los niveles de ingesta que hay, que son tan bajos, insisten que procuremos tomarlos integrales. Y esto es un cambio. Es tomar el pan integral, esto es tomar la pasta integral, el arroz integral, y es una cuestión de acostumbrarte. Es verdad que, por ejemplo, el mundo de la panadería, ¿verdad?, se le ha dicho muchas veces que tenían que mejorar las cualidades y la calidad del pan. Ahora se han pasado porque meten enormes cantidades de semillas y en vez de pan parece aquello un granero, ¿sabes? 5 tipos, 10 tipos de semillas. No es tampoco esa la idea, porque ese pan se pone en un alto valor calórico. Se trataría de un buen pan integral que todavía no está muy bien consolidado. Pero hay que animarse a tomar estos alimentos integrales. Y además ahora hay muchos nuevos, os lo he puesto aquí porque ahora está de moda, los linos, las calabazas, todos los germinados. Es decir, que es verdad que en este mundo globalizado están entrando cada vez nuevas semillas, nuevos cereales, y es una oportunidad para cambiar, para modificarnos, sobre todo muy bajo la influencia del mundo vegetariano y vegano. Nos vamos incorporando todos a estos nuevos alimentos que son muy interesantes también. Las legumbres, lo único bueno que ha tenido en la alimentación la pasada crisis es que nos ha hecho recuperar un poco el valor y las condiciones tan extraordinarias de la legumbre. La legumbre se había ido dejando de consumir hasta unos niveles increíbles. De hecho, la producción española de legumbres prácticamente es inexistente. Existen producciones mínimas puntuales en algunas áreas, pues yo qué sé, las de la granja, los codillones de la granja, las de Tolosa y las de Barco de Ávila y algunos paisanos que han mantenido las semillas antiguas en sus comarcas. El resto, si os fijáis, toda la legumbre en este momento prácticamente es importada, lo cual es un tema que requiere una auténtica solución inmediata. ¿Por qué? Porque son baratas, a lo mejor porque no hemos sabido explicar bien a los ciudadanos la importancia que tienen, a lo mejor porque se han cocinado de forma inadecuada y hemos asociado el consumo de legumbre a la panceta y al chorizo y al tocino, a lo mejor,
tenemos que innovar en las recetas de las legumbres y que se entienda que la legumbre debe de tomarse muy a menudo sin esas connotaciones de proteínas y grasa, pero evidentemente es un alimento que tiene una alta concentración de proteínas, una buena concentración de carbohidratos, porque fijaros, son alimentos concentrados porque están deshidratados, por eso los ponemos en remojo. Tiene grasa de calidad, tiene muchos minerales, muchas vitaminas y por tanto son alimentos de alto valor nutricional. Tiene algunos inconvenientes también, que hace que produzcan muchos gases y por eso utilizar ciertas técnicas de cocinado y retirar ciertas aguas de cocción está muy bien. Bueno, pues esto es lo que está pasando con el mundo de las legumbres. Y ahora pues se está intentando que se consuman por lo menos si es posible 3 veces a la semana y que cada vez más vengan a sustituir a fuentes proteicas. Sabréis que aunque les falta un aminoácido esencial, ese aminoácido esencial lo tienen los cereales, con lo cual la combinación de cereales con legumbres da una proteína completa y esto se sabe en el mundo entero. Los frijoles con arroz y sus combinaciones múltiples en el mundo permiten alimentarnos sin necesidad de tener que aportar más cantidad de proteínas. Junto a las legumbres están los frutos secos, que sabéis que son otro alimento extraordinario, donde se han hecho ya muchos estudios, donde se ha visto que realmente la composición de los frutos secos es muy interesante, también son fuente de grasas de calidad, de antioxidantes y por tanto deben formar también parte de nuestra alimentación. Una ración normal de legumbres está en torno a 80 gramos en seco. Lo ideal es consumirlo 3 veces en semana. En invierno, mal que bien, tomamos alguna, pero cuando llega el verano no acabamos de organizarnos. Os lo digo porque en el hospital hacemos la ensalada de legumbres y no conseguimos triunfar. La vamos cambiando cada año, entonces eso requiere un poquito de cambio, de imaginación, y para eso tenemos a los grandes chefs que tienen que acostumbrarnos, en vez de hacer solo recetas mágicas, maravillosas, que tengan también en cuenta la composición nutricional de esas recetas. Así que nos falta un toquecito en las legumbres. Y cada vez igual más variedades. Ya sabéis que la soja es una legumbre. La soja se ha incorporado ya plenamente en nuestra alimentación. Inicialmente venía de la cultura oriental, pero ya se ha incorporado en brotes, en legumbre como tal, en tofu, y además es un alimento muy del uso de las poblaciones que llevan alimentación vegetariana y vegana. Hay cada vez más variedad de tipos de lentejas, de tipos de judías, con lo cual digamos que hay muchos colores, hay muchas propuestas que pueden ser interesantes. Bueno, hablábamos también del tema del azúcar. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema más complicado todavía, solamente por terminología. Estos son algunos de los ejemplos, ¿cómo los llamamos? Los llamamos equivocadamente de muchas maneras, pero es que esto viene de una confusión que parte de instituciones a nivel mundial. Por ejemplo, la FDA americana, la Food and Drug Administration, ellos consideran azúcares añadidos aquellos que se incorporan a los alimentos, pero aquí incorporan, por ejemplo, el concentrado de zumo de fruta, el jarabe de maíz, etcétera, etcétera. Entonces, menos los polioles, prácticamente incorporan a todo este tipo de alimento con el concepto de azúcar añadido. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? En vez del concepto azúcar añadido, que es muy semejante, utiliza el concepto azúcar libre. En el fondo es lo mismo, es lo que se añade, lo que se incorpora. Pero fijaros aquí, añaden también, incluye jugos de frutas, mientras que la FDA solamente metía el jugo concentrado. Con lo cual, ni siquiera en este momento, a nivel del mundo entero, hay un concepto claro definitorio de lo que es un azúcar añadido. Nosotros sí que sabemos lo que es, ¿verdad que sí? Qué es lo que llevan los alimentos y qué es lo que se añade en su proceso de elaboración. Esa es la clave, que entendamos eso. Ya os he dicho que se intenta, todo el mundo dice, y eso es lo que corre en los foros de internet y demás, que los carbohidratos no son un nutriente esencial, pero esto no es real. Se estima, y estos son datos de la Agencia Europea de Nutrición y Alimentación, que al menos unos 130 gramos de carbohidratos son imprescindibles para garantizar la función cerebral y para evitar la obtención de glucosa de otras fuentes. Así que es verdad que de forma inmediata no necesitamos aportarlo porque su ausencia puede ser compensada por otros nutrientes, pero es fundamental que se aporte. En general, niveles por debajo de 50 a 100 gramos al día
generan una cosa que se llama cetosis, que es muy desagradable. En los niños se ve mucho cuando un niño no está comiendo bien, sobre todo cuando vomita. Hay que utilizar energía proveniente de la grasa y estos ácidos grasos libres que se producen este olor, este olor a manzana amarga, y esta cetosis se asocia con vómitos, con mucho malestar general. Luego, no es real que no haya que consumir carbohidratos. Y os recuerdo que la neurona es la célula más exquisita de todas demandando glucosa. La que más glucosa demanda es la neurona y además lo hace 24 horas al día. Luego, no es verdad que solo se necesita carbohidratos cuando se hace ejercicio. Esto es una pauta. Yo cuando nos comentan, no, yo no, porque como no hago ejercicio después, yo no tomo ningún carbohidrato en la cena, porque claro, como luego no hago ejercicio, no es la cuestión. Pensar que todas nuestras funciones, para cubrir lo que llamamos nuestro metabolismo basal, necesitamos toda esa energía que debe de venir de los alimentos. ¿Y cuánta energía de esa debe de venir de los azúcares? Pues más o menos, os he puesto aquí distintas organizaciones, más o menos no debe superar el 10% del total de las calorías. En este momento la EFSA no tiene dado un nivel de recomendación, pero se está haciendo en este momento una revisión. Se trata de consumir azúcares añadidos con moderación. En nuestro entorno, por suerte, no es un gran problema. En algunos países, como Estados Unidos y Australia, que consumen enormes cantidades de bebidas azucaradas, ya sabéis, van y se toman los litros y los litros de las Coca-Colas azucaradas, pues las cifras salen disparatadas. Nosotros no tenemos un problema particular en esto. Esto no, que lo voy a poner después. Uy, que se me ha ido. Está aquí. ¿Y qué dice la SENC al respecto de cuánto azúcar y alimentos azucarados poner? Pues lo mismo, intentar no superar el 10% de la energía procedente de los azúcares añadidos. Pero esto es una recomendación general. Nadie ha dicho que una persona que tiene que hace mucho deporte y necesita una alta ingesta de calorías no tenga que tomar azúcar. Eso no lo habréis oído jamás. Y además en la diapositiva anterior os ponía, pero luego lo vamos a ver, porque la sacarosa tiene condiciones especiales para los deportistas. Y en general la bollería y la pastelería, suponiendo que sean de calidad, la calidad ha ido mejorando, entre otras cosas por normativa legal. Prácticamente la grasa trans ha desaparecido, por la ley que ha obligado a que prácticamente no se utilice este tipo de grasa. Si se utiliza este tipo de bollería que tenga ingredientes naturales y se hace bollería casera o en lugares que no procedan de los grandes desarrollos industriales, se pueden tomar ocasionalmente este tipo de alimentos también. Quizá la excelencia de los alimentos que aportan carbohidratos son la fruta y la verdura. Lo que pasa es que fundamentalmente aportan agua, ya lo sabéis. Las verduras son un 95% agua, las frutas, dependiendo de cuál sea, un 85 o 95% agua, pero aportan unos poquitos carbohidratos y mucho de otras cosas, fundamentalmente, que vamos a ver. La OMS está aconsejando un consumo más o menos de 400 gramos de frutas y verduras al día. Pero fijaros, en Dinamarca, los nórdicos en general, que han entendido que no hay pastilla más barata para una población que garantizarles un consumo de frutas y verduras adecuado, está recomendando 800. Y lo que ha hecho es, a nivel estatal, una gran parte del precio de frutas y verduras está financiada por el Estado. Luego, claro que se puede. Por supuesto que se puede hacer. Así que estas frutas maravillosas nuestras, se van para allá. Nosotros, sobre todo en gente joven, tenemos un consumo de frutas bajísimo, que está en torno a una o una y pico, los mayores toman algo más, y verduras ni mucho menos estamos tomando las dos recomendadas, pero esta es la mejor pastilla que existe, porque frutas y verduras son los alimentos más protectores que conocemos. ¿Qué se dice en las recomendaciones? Al menos 3 o más piezas de fruta cada día, preferiblemente fruta fresca, y dice que los zumos se pueden tomar más o menos 1 al día, que viene a sustituir una fruta y es algo que nos ayuda a conseguir esta recomendación, y también, especialmente en los niños, papillas licuadas o zumos sin colar. Bueno, esto os lo he traído a propósito porque otro de los grandes temas ahora estamos en el mundo antizumo.
me imagino que habéis oído hablar. También es verdad que la confusión en la definición de azúcares añadidos ha generado toda esta confusión. Entonces, prácticamente el zumo de una fruta, tanto si lo acabas de extraer tú de forma natural como si está envasado, que no tenga ningún otro tratamiento ni ningún azúcar añadido, se parece mucho a una fruta natural. Néctar de fruta es otra cosa, a base de concentrado, pero el zumo de fruta, tanto si es hecho por ti en ese momento como si es envasado, se parece prácticamente mucho al contenido de una fruta, en casi todo. La ley lo regula, no pueden tener aditivos, no pueden tener edulcorantes y llevan cantidades mínimas de cualquier otra sustancia porque está regulado por ley. ¿Qué azúcares tienen las frutas y los zumos de frutas? Pues distintas cantidades de glucosa, fructosa y sacarosa, que son los azúcares propios de las frutas. Dependiendo de qué fruta sea, pues tienen distintos tipos de azúcares. ¿Qué más tienen en general? Macroelementos minerales, vitaminas, algunas grandes cantidades de vitamina C, por ejemplo la naranja, ya lo sabéis, grandes cantidades de fólico, de provitaminas, sobre todo betacarotenos. Y además frutas y verduras tienen grandes cantidades de sustancias antioxidantes que son muy relevantes para la salud. En este documento de consenso no se ha llegado a definir el color de las frutas, pero estamos a punto de poder hacerlo. Porque en función del color que tiene la fruta, las que son rojas, las que son naranjas, las que son amarillas, las que son blancas, tienen antioxidantes distintos. Y si combinamos bien los distintos colores de las frutas, estamos haciendo una oferta mucho más variada de antioxidantes. Esta es la gran cualidad de las frutas. Sobre todo las frutas rojas. Nosotros hemos acabado un estudio ahora de la fruta de la granada con un antioxidante que es la pulicanagina, con unos resultados extraordinarios. ¿Y en qué se diferencia en composición una fruta y su zumo? Pues en nada más que en la fibra, pero hay una buena noticia, es que ya se está vendiendo cada vez más el zumo con pulpa, así que por favor mirar las etiquetas y más o menos se asemeja mucho a la cantidad normal sobre todo en el zumo de naranja propio de la naranja, ¿vale? Así que a mí me ha costado ver cuánta fibra tenía, pero más o menos 100 mililitros de zumo de naranja con pulpa ya aportan 1,25 gramos de fibra. Así que otro mensaje importante, puesto que la hay con pulpa y sin pulpa, es intentar tomarlo con pulpa. Y si lo hacemos en casa, usemos la pulpa. Bueno, además los zumos aportan agua, por supuesto que sí, lo mismo que las frutas y la verdura, nos aportan agua. Y como sabéis, una alimentación que tenga altas cantidades de frutas y verduras es una alimentación que va a hacer más aporte de agua a esa dieta. Y se estima más o menos que el 20% de los requerimientos de agua los vamos a obtener precisamente de los alimentos. Y luego el resto de bebidas, como sabéis, pero yo en ese tema no me voy a meter en nada porque ya sé que lo habréis tratado en otro tema. El consumo actual a nivel de Europa de zumos está en 17 litros, que se traduce en 50 mililitros al día. Luego, nuevamente, tampoco esto es ningún problema de consumo excesivo ni en España ni en Europa. Las cifras vuelven a ser distintas en otros países y no tenemos por qué dar por propio la forma de alimentarse de otros países. Ha habido un enorme debate. A nivel de la población hay una creencia sistemática de que consumir carbohidratos produce obesidad. Entonces voy a hacer una alimentación a base de proteínas que así no engordo. Esto no solamente no es real, sino que está completamente equivocado, es al contrario. Las dietas con mayor contenido en carbohidrato se asocian con menor índice de masa corporal en adultos sanos. Luego, no es así, sino todo lo contrario. Se ha intentado también decidir si eran solamente los carbohidratos en forma líquida, fundamental en forma de bebidas refrescantes, las que producían obesidad. Y no tiene que ver porque sean sólidos o líquidos, es que es verdad que ni con el carbohidrato en general ni con el azúcar se ha encontrado relación con obesidad, pero sí con el consumo elevado de bebidas azucaradas y especialmente en grupos de más riesgo como en los adolescentes, ¿vale?
Os he traído una cita que era muy importante de un estudio que utilizó mucho la OMS para hablar de este tema, con una revisión sistemática donde se sacan datos de muchísimos estudios, donde se llega a la conclusión que si se produce aumento de peso en el consumo de carbohidratos, solamente está relacionado con el consumo calórico, es decir, que no engordan más ni menos que cualquier otro alimento, es dependiente de las calorías que se consuman. Y además, en este experimento, lo que hacen es intentar ver qué sucede si a la dieta simplemente le quitamos, en dietas al libitum, les quitamos, por ejemplo, los azúcares, y lo que se pierde en total son 800 gramos. Y si los ponemos, se recuperan 750 gramos. Luego es una intervención poco relevante. Luego la cuestión, y en educación nutricional es muy importante, la gente hace todo mal, pero luego se quita el azucarillo de azúcar. Dice, hazlo si quieres, pero eso no es relevante. No es relevante. Es más, después veréis que incluso a veces es perjudicial. ¿El consumo de fruta disminuye el riesgo cardiovascular? Sí, claramente sí, está bien documentado, a unos niveles que no os podéis imaginar. No hay ni por asomo ninguna pastilla que pueda tener un efecto tan potente. Y lo mismo, fijaros que en este metaanálisis una reducción del 11% de riesgo de muerte cardiovascular por cada porción adicional de fruta y verdura. Luego, por supuesto que sí. E igualmente con los zumos. De hecho, podían considerarse los zumos de fruta como bebidas funcionales, pero como en este momento todo se ha focalizado a los azúcares, cuando insisto, los azúcares de los zumos de fruta son los de las propias frutas, pues estamos ahí metidos en un mar de confusión, que la población está enormemente confundida, porque parece que nosotros no somos capaces de explicarlo bien y la publicidad es horrorosa, ya lo sabéis, genera confusión sistemáticamente. Otra cosa que es muy importante es en la prevención del cáncer. Los carbohidratos y todos los alimentos que aportan, ninguno de ellos está relacionado con el desarrollo del cáncer. Es más, lo que nos dice es que tenemos que intentar nuevamente consumir cantidades suficientes de frutas y verdura y de fibra al día. Consejos generales en la prevención del cáncer: evitar el exceso de peso y hacer ejercicio. Así que más o tan importantes como la alimentación. Y aquí os había puesto algún ejemplo de estrategias que se están utilizando para la prevención del cáncer. Y muchas de ellas, pues evidentemente, tienen que ver con el consumo de estos alimentos. Por ejemplo, el omega 3 de los frutos secos, el balance energético, como os decía antes, vitaminas como la vitamina A, el licopeno, que es el antioxidante más importante del tomate, el folato de las verduras, sobre todo las verduras de hoja verde. Así que fijaros que todos estos ingredientes, nutrientes con los que se está trabajando en la prevención del cáncer tienen mucho que ver con, evidentemente, con el consumo de alimentos de origen vegetal y carbohidratos. Otra de las funcionalidades interesantes de algunos de los carbohidratos que dan sabor dulce es que con el sabor dulce podemos disfrutar también de la comida y conseguir que alimentos que no son fácilmente consumibles con sabor dulce los podamos aportar. De tal forma que, por ejemplo, pues imaginaros un yogur ácido o amargo, lo podemos consumir con azúcar y esto nos permite consumir mayores cantidades de alimento. Bueno, tradicionalmente el ser humano a través de los sabores ha identificado la seguridad de los alimentos y el alimento que es dulce prácticamente 100% tiene asegurado que no es ni tóxico, ni está deteriorado, ni está estropeado, ni está contaminado, con lo cual está ancestralmente ligado el sabor dulce a los alimentos seguros. Ya sabéis que está este sabor que se incorporó nuevo, que es el sabor umami, que es bastante interesante también. Y aquí os hablaba un poquito de los edulcorantes. El mundo de los edulcorantes es una pasada. Os he traído 2 o 3 diapositivas porque sé que Marcela quería que lo tratara, pero en todo este contexto es un montón. Simplemente que sepáis que se pueden clasificar de muchas maneras. Primero, los hay que aportan calorías y los que no, porque las finalidades son distintas, evidentemente. ¿Para qué queremos un edulcorante? ¿Para añadirlo a un alimento? Sí, pero ¿con qué finalidad? Entonces, dentro de los calóricos están los naturales y los artificiales. Los naturales, fundamentalmente, pues la sacarosa, la miel,
los que más hemos utilizado tradicionalmente. Y luego de los artificiales, pues el jarabe de maíz alto en fructosa, que por cierto nosotros no usamos tanto, pero en los refrescos americanos es mucho más barato que la sacarosa y es lo que ponen, o el azúcar invertido. Es decir, que en realidad lo que han conseguido son fuentes más económicas de carbohidratos que tienen la misma carga calórica que la sacarosa. No tienen el mismo dulzor, pero son mucho más baratos. Y luego están los acalóricos que no aportan calorías o aportan muy pocas calorías, con esa finalidad de dar ese sabor dulce. Dentro de los naturales, por ejemplo, el que más de moda hasta ahora es el stevia. Lo que pasa es que el stevia como planta es una cosa, y lo que nos venden como stevia en los paquetitos es el steviosito, es una parte de lo que es la planta stevia, con lo cual los efectos posibles beneficiosos de la planta stevia que aún no están bien documentados no se ven en este edulcorante como tal. Y después, dentro de los artificiales, pues los habituales, el aspartamo, la sacarina, el acesulfamo, el ciclamato, todos estos. Generalmente en el mundo del deporte no suele ser necesario utilizar este tipo de edulcorantes porque hay capacidad para consumir suficientes calorías y no hay ningún motivo para tener que sustituir la sacarosa por un edulcorante artificial, que se comportan evidentemente como aditivos, están sometidos a control. Evidentemente sí que os traía un resumen donde prácticamente lo que se ha visto, y en reuniones que hemos hecho, hay también una revisión que se hizo en la reunión de Lisboa hace no mucho tiempo, los edulcorantes consumidos en las dosis que están marcadas son seguros. Lo que sucede es que, como cada vez, sobre todo algunos grupos de población, esto es también de la EFSA, que dice que son seguros, el problema es que tenemos una duda, y es que lo que no sabemos en el mundo real, si consumimos muchos alimentos con edulcorantes artificiales, ¿cuánto estamos consumiendo? Y esto se le ha dicho a la Administración, y es un tema que está abierto. Vale, tú consumes en este alimento una cantidad razonable, pero si tú te tomas este alimento y este con edulcorantes artificiales, no sabemos en qué rangos nos movemos. En los niños, por ejemplo, pues no se aconseja el consumo de edulcorantes artificiales, evidentemente. Entonces es un tema, no os lo he traído, pero es un tema de mucho debate, que se llama la hipótesis de la causalidad invertida. Resulta que las personas que toman edulcorantes artificiales cuidan en general menos su alimentación. Es decir, como voy a tomar el edulcorante artificial, pues qué más da lo demás. Así que nos hemos encontrado con datos disparatados. Incluso hemos llegado a pensar en algún momento que podían producir ellos mismos obesidad, fijaros. Lo que está claro es que su consumo no ha hecho que las cifras de obesidad hayan disminuido. Al contrario, como os digo, se ha visto que el consumo de edulcorantes se asocia con mayores pesos. Luego, como estrategia para control de peso, no valen para nada. Tienen utilidad en ciertos grupos de población, especialmente en diabéticos adultos tipo 2, en programas de pérdida de peso, combinado con todo tipo de estrategias. Esa es su mayor utilidad. Pero para lo que se están utilizando mucho es para sustituir el azúcar en los alimentos. Os traía la stevia porque es un tema también que igual os podía interesar. Se ha criticado mucho que la stevia no está libremente disponible en nuestro país, y es que está sometida a una normativa de Novel Foods, es un alimento nuevo. Lo que no entró como un alimento de uso habitual hasta el año 1997 en Europa, por ley, tiene que tener una consideración de alimento nuevo y tienen que hacerse estudios que demuestren su seguridad, su inocuidad, sus efectos saludables. Y el problema de stevia como alimento es que no tiene suficientes estudios porque no hay detrás ningún sector empresarial interesado, y como sabéis, por desgracia, la investigación que tenía que hacerse libremente por los centros públicos pues no se ha hecho, con lo cual, a falta de estudios, Alemania lo coló usando una normativa propia hace unos años, y salvo en Alemania, la planta stevia no está incorporada en nuestro patrón de alimentación. Aún así, insisto, si entráis en algunas páginas web, es para los diabéticos, vamos, hasta cura la diabetes, que sepáis que de todo eso no hay evidencia. Es posible, en las culturas que se ha utilizado, sobre todo en la zona de los indios, en la zona de del Salto, ¿cómo es? Paraguay, en Paraguay, no me salía ahora, ¿dónde están las cataratas? Bueno, la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.
Iguazú. Ahí estaba yo. En esa zona se ha consumido tradicionalmente, sabemos que debe ser seguro, pero insisto, no tiene estudios. El dulzor de los edulcorantes es distinto. El gold estándar está en el sabor de la sacarosa y los demás se comparan frente a ese. Y tienen algunos un regusto tan horrible como la sacarina que no la vais a encontrar jamás sola en el mercado. Eso no sé si lo sabéis, ¿eh? La sacarina va siempre mezclada con ciclamato. Así que hasta ese punto sabe mal, ¿eh? Yo un día con un paciente, la verdad, que digo, ¿cómo no vas a encontrar sacarina? ¿Cómo no vas a encontrar sacarina? Hasta que me trajo todos los envases sabidos y por haber, y la sacarina toda va con ciclamato, porque no saben bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que la sacarosa se ha utilizado tradicionalmente en la confección de alimentos fundamentalmente en el mundo de la panadería, en el mundo de la boñería, porque la sacarosa tiene mucho interés, ¿eh? Porque es fuente de energía, porque es muy soluble, poner un poco de agua en azúcar, fijaros, porque el sabor dulce es el estándar, porque es precursor de sabor y de color por las reacciones de Maillard, el tostado, ese color dorado, porque es un preservante de colores y un agente de carga, es un conservante, ya lo sabéis muy bien, las mermeladas tienen alta cantidad de azúcar porque inhibe el crecimiento de las bacterias y ha sido un método de conservación tradicional en el mundo entero, ¿eh? Tiene muchos usos. Bueno, pues todo eso hace que la sacarosa sea difícil de explicar y de entender también lo que supone como alimento, porque es un nutriente, sacarosa, un ingrediente de los alimentos y a veces también en sí misma un alimento. ¿Qué sucede cuando quitamos la sacarosa de algunos alimentos? Pues, por ejemplo, en un zumo o en una bebida como esta, en una bebida azucarada, si quitamos la sacarosa o el carbohidrato que tenga, que a veces son destrosas, o el jarabe, pues pasa de 110 calorías por 100 mililitros a 8. Es muy eficaz. Por eso aconsejamos siempre en las personas que hacen un consumo de bebidas refrescantes elevado o que tienen que controlar su peso, que las tomen con edulcorantes artificiales. Y si es posible, variando el tipo de edulcorante, con lo cual ya lo hay, ¿eh? Unas son con sacarina, otros son con ciclamatos, otros son con aspartamos, pero si esa intervención la hacemos en algún otro tipo de alimento, por ejemplo, un yogur de bebida, pues la diferencia es muy pequeña. ¿Y qué problema hay? Que cuando nosotros reemplazamos la sacarosa en algún alimento, nos encontramos con que lo que hay que hacer prácticamente es meter del orden de 3 o 4 ingredientes químicos sustitutivos. Así que mucho cuidado cuando veáis y con un resultado final incierto, ¿eh? Yo tengo recogido el dato de una torta de estas sevillanas, de estas tortas de aceite, que la de sin azúcar tiene más calorías que la de con azúcar. Así que una llamada de atención hacia más química y no necesariamente menos calorías, salvo en los refrescos, que es muy fácil, es poner o quitar, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy consumidora de Coca-Cola sin azúcar. ¿Por qué? Porque yo no tomo café, no tomo té, no tomo infusiones y me tomo 2 Coca-Colas al día o 3. Pues soy consciente de que las tengo que tomar sin azúcar, sin calorías. En definitiva, los carbohidratos son fundamentales en todos los momentos del ciclo vital, muy especialmente ahora que estamos hablando de los mayores, en los mayores, por lo de la neurona, ¿eh? En los mayores, un tentempié a media mañana con un carbohidrato, a media tarde, son fundamentales para ellos. Se ha demostrado la importancia en el comportamiento, sobre todo en el aprendizaje. Por eso, sabéis que es tan importante el desayuno en todos los grupos de población y especialmente en los niños y jóvenes estudiantes, para que las neuronas hagan su trabajo. En el balance energético son fundamentales. No hay que quitarlos, hay que ponerlos en las cantidades adecuadas, que siempre son a subir con respecto a lo que se hace. Si subimos carbohidratos, bajamos proteínas y grasas y mejoramos su alimentación. Pero son muy importantes para la actividad física. Y os voy a repasar un poquito, pero yo de todo este tema, lo que os voy a contar, lo sabéis todos vosotros del mundo del deporte, mucho mejor que yo, ¿eh? El metabolismo energético de los carbohidratos es muy importante en los diferentes tipos de esfuerzo, ¿eh? En actividades en general, ¿eh? Y sabemos muy bien que en función del tipo de dieta que se haga previamente a un ejercicio, va a cambiar el rendimiento. La falta de conocimiento a veces en estos temas, yo muchas veces algún paciente, sobre todo pacientes que tontean o que tienen ya un trastorno de alimentación, van directamente al gimnasio prácticamente con un día sin haber realizado ingestas adecuadas. No puede ser.
Eso lo sabéis muy bien, pero cuesta mucho explicarlo, que cuando se va a hacer un ejercicio hay que haber aportado los nutrientes adecuados a cada momento. Bueno, ya sabéis que en los esfuerzos, sobre todo submáximos, de larga duración es fundamental, el haber consumido carbohidratos adecuados antes, durante y después, si es necesario, que los sistemas energéticos son distintos en función de cuál sea la actividad que estemos desarrollando. En los deportes de resistencia, sobre todo, es fundamental garantizar esta disponibilidad, garantizar estas reservas de glucógeno en función, sobre todo, de la actividad física que se vaya a realizar. Estos son hechos que conocéis muy bien. Y después también es muy importante garantizar la ingesta de carbohidratos en el momento oportuno, los días antes, si es posible y es necesario en este tipo de actividades físicas. Generalmente, si estamos intentando aportar un 55% de calorías en forma de carbohidratos, pues en las fases de mayor entrenamiento subirlo a 65 a 70%. Cuando ya sabéis, en muchas actividades físicas, luego te cuentan que no, a mí lo que me han aconsejado es que aumente las calorías en forma de proteínas. No, es así. Hablamos de proporción de los nutrientes. Y generalmente lo que se intenta hacer, sobre todo en estos ejercicios, para mejorar el rendimiento, pues una dieta con más alto contenido en carbohidratos los días previos, con una ingesta más rica de carbohidratos en la ingesta previa, en torno a 200 a 350 gramos de carbohidratos, y generalmente en forma de alimentos especiales, es decir, alimentos que no tengan mucha grasa, ni mucha fibra, ni muchas proteínas, que se toleren bien, que no sean muy voluminosos, con un índice glucémico alto. Y esto no hay tantos alimentos. Después voy a poner una lista de algunos. No hay tantos alimentos que se puedan tomar. Al final son las barritas energéticas, al final son los batidos, al final son los posts de glucosas y derivados. No hay tantos alimentos que se puedan tomar en esos momentos. Durante el ejercicio, cuando la duración del ejercicio y el tipo de ejercicio lo requiere, también son muy importantes. Y por eso ahora en la parte práctica os voy a traer el paradigma en lo que esto es más importante, que es en los diabéticos. Esto es fundamental en cualquier tipo de población que haga deporte, fundamental. Pero si se trata además de una persona con diabetes, hay que ser exquisitos en la recomendación y en el mensaje. Y cuando se ha acabado el ejercicio, toca la recuperación. Parece ser que conviene hacerlo a partir de las primeras horas y fundamentalmente en las primeras 24 o 48 horas. Como os decía antes, el entrenamiento hace que esta recuperación también sea mejor y el paciente tiene que tener, en mi caso un paciente, en vuestro caso el deportista, tiene que tener instrucciones claras de cómo hacerlo, con instrucciones prácticas. Y acabaría hablando de un poco de la ayuda ergogénica. Este tampoco es mi tema, pero entiendo que cuando se trata de ayudas ergogénicas legales, no ilegales, pues lo importante en el caso de los nutrientes es tener claro de lo que estamos hablando, ¿no? Las hay en forma de carbohidratos, de grasas, de antioxidantes, bebidas, hidrataciones, pero en el caso de los carbohidratos yo creo que no hay mucho misterio. La clave es esto que os he dicho, aplicarlo. En algunas publicaciones se recomendaba hacer una deplección muy importante en los días previos. Dio muy malos resultados porque inducía en muchas personas, introducía hipoglucemias, muy mal estado general, muy mala tolerancia y realmente no vale la pena. Entonces lo que interesa es lo que os he dicho, el método es un método combinado donde lo que se intenta es no deplecionar esas reservas de glucógeno, sino simplemente aumentarlas gradualmente. Luego, si esto se puede considerar una ayuda ergogénica, de esto va. En el tema de los carbohidratos, la ayuda ergogénica. Creo que es la única fundamental. Por supuesto, por supuesto. Y esto yo creo que es un poquito lo que yo quería contaros. Como consejo práctico, por supuesto que el rendimiento va a depender de este estado de hidratación y del glucógeno, que se aconsejan estas dietas ricas en carbohidratos para los deportistas antes, durante y después. Que la sacarosa, como os contaba antes, es un disacárido que contiene glucosa y fructosa. Como la vía metabólica de la fructosa es otra, la sacarosa se convierte en un nutriente muy interesante porque tiene esta doble vía y metabólicamente es muy conveniente en situaciones de alta demanda energética. Luego, ningún problema con la sacarosa en los deportistas.
¿eh? En los ejercicios de resistencia los requerimientos van en función de la intensidad y la duración, evidentemente, y en los ejercicios de fuerza pues no está tan claro, ¿eh? Ya sabéis que hay otras opciones metabólicas, ahora están muy de moda, pero yo no me voy a meter en esto, los ácidos grasos de cadena corta, el aceite de coco y todo eso, hay una locura también en este momento con todo este tema, pero no nos toca porque estamos en carbohidratos. Bueno, pues esta es la primera parte que yo quería contaros y ahora si queréis me preguntáis lo que queráis y vamos a ver un poco todo esto cómo se traduce, ¿eh? Os lo he pasado deprisa para que lo veáis un poco en la práctica cómo se puede traducir en mi mundo, ¿eh? En el mundo de una persona, por ejemplo, con diabetes, ¿eh? En el mundo vuestro un poquito más sencillo, por eso es una aplicación que nos ayuda, porque no tenemos mucho tiempo para ponernos a hacer tal cantidad de cálculos cada vez que atendemos a un paciente. Y nosotros hemos aprendido, junto con vosotros, con Marcela, con todo el grupo de Pedro Benito, con todos vosotros hemos aprendido a recetar ejercicio. Los expertos sois vosotros, pero nosotros lo recetamos, ¿eh? Y les decimos, tiene que hacer este ejercicio, este tipo de ejercicio, durante este tiempo, y eso ya se ha incorporado prácticamente, y no solo nosotros que somos especialistas, también el médico de atención primaria. Hoy día sabemos que es tan importante que hay que recetarlo, ¿eh? Pues nada, preguntadme lo que queráis y pasamos a la segunda fase, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la presentación. Comentaste según el color que tenían algunas de las frutas, tenían una concentración distinta de antioxidantes. ¿En las verduras ocurre lo mismo? Por ejemplo, el pimiento, un pimiento verde, con el paso del tiempo, si se convierte en rojo, cambia la composición de antioxidantes en ese mismo pimiento. Es el grado de maduración, pero los pimientos verdes y los rojos pueden ser distintos también, hay distintos tipos, ¿eh? Pues simplemente lo que varía es el grado de maduración, ¿eh? El grado de maduración, también la sequedad, la concentración depende de la cantidad de agua que tenga ese alimento, ¿eh? El mayor problema que tienen las frutas y verduras es la caducidad. Maduran, tienen vida propia, como se suele decir, y evolucionan. Por eso ha sido tan importante técnicas que nos ayuden, tecnología que nos ayude a su mantenimiento. El congelado es una opción excelente, tanto en frutas como en verduras, las mermeladas, hay ya cuarta, quinta gama de alimentos que nos ayudan. Esto es muy importante. Por ejemplo, las ensaladas que ya vienen limpias, troceadas, envasadas, son alimentos difíciles de comprar, de almacenar, de consumir, por eso hay que facilitárselo al consumidor, ¿eh? Hablamos de alimentos para el uso cotidiano que nos tienen que facilitar las cosas. Pero sí, lo ideal es que sea variada la alimentación, porque te insisto, cada uno aporta cosas distintas. Entonces no habría que repetir siempre el mismo pimiento, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias en primer lugar por la ponencia. Y en la diapositiva de la bollería has hecho referencia a que el consumo debe ser moderado, pero yo me pregunto dónde está la moderación, porque nosotros sabemos que no es lo más recomendable, pero claro, a nuestro cliente si le decimos esto en moderación, él puede identificar, a saber. Pues sí, tienes toda la razón. Y además, cada vez que hacemos educación lo tenemos que contar. Pero no pone una frecuencia exacta porque hay que individualizarlo. Por ejemplo, si hay sobrepeso, ya tenemos un problema. Ahí sí que tiene que ser muy excepcional. Pero imagínate que es una persona joven, muy deportista y que incluso necesitamos que recupere peso, pues no tienes la misma complicación. Quiere decir que no son de consumo diario habitual. Pueden ser generalmente 2, 3 veces en semana para unas personas, una vez en semana para otros, ¿eh? Habría que individualizarlo, ¿eh? Pero que es verdad que si se elige alimentos de calidad, no hay por qué demonizarlos tampoco, que es lo que yo trataba de explicaros. Puede haber un grupo de población que se beneficie más. Y si encima son de calidad y se hacen incluso con bollería casera, pues por supuesto que tienen su utilidad, ya lo creo que sí. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces esto es lo que os he traído. A ver si os parece interesante. Es un programa que hemos hecho todo para pacientes diabéticos.
Ay, sí, ya, que se me olvidaba ya. El paciente diabético necesita consejos propios, en realidad, cada persona. Y cada deportista seguramente también, es decir, consejos individualizados. Y el tema es que normalmente se utilizan consejos genéricos. En esta web empezamos diciendo que eso de que la dieta para todos los diabéticos son 1.500 calorías es un disparate. Y entonces, con ese concepto se ha hecho intentar siempre hacer un cálculo individualizado. Entonces, este programa, ahora lo vais a ver, tiene varios módulos. El diabético normal, simplemente para que se tarda un momento en hacer un cálculo individualizado. ¿En función de qué? En función del peso, la talla, la edad, hace un cálculo rápido de cuántas calorías necesita, cómo habría que repartir esas calorías y una propuesta de dietas para invierno, para verano, en menús semanales y con raciones. Eso es lo que hemos ido haciendo. Son bases de datos que nos ha costado mucho tiempo hacer, pero están ahí. Por tanto, un diabético normal, adulto, porque el programa de niños aún no lo hemos hecho, ni el de gestantes, sería lo próximo que nos falte, tendría una recomendación individualizada. Después hicimos otras para el diabético anciano. Anciano frágil, porque diabéticos con 70 años los hay que están fenomenal, con lo cual no es ningún problema. Para el anciano frágil. ¿Por qué? Porque prácticamente el 30% de los mayores de 80 años son diabéticos. Es tan frecuente que igualmente había que hacer recomendaciones especiales. Y aquí precisamente había que descartar que no estén desnutridos. Han estado toda la vida gorditos y cuando son mayores lo que nos preocupa es que no se desnutran, para que veáis las paradojas de la vida. Luego hicimos otro programa dentro de este para una condición tremendamente frecuente en los diabéticos, que es la insuficiencia renal. El riñón empieza a fallar precozmente en los diabéticos. De hecho, el 50% de los trasplantados y de los pacientes en diálisis son diabéticos y es muy difícil. La dieta, para los que andáis en este mundo nuestro de la nutrición, la dieta para los pacientes con insuficiencia renal es complicadísima y hemos conseguido también un modelo individualizado, metiendo una serie de datos, te hace el cálculo y te da la recomendación. Esto lo maneja el profesional, pero la recomendación que te sale es para que tú se la des al paciente y evidentemente que se lo expliques. Luego hicimos el módulo para deportes y en esto participó muy directamente Miguel Ángel Rojo Tirado, del grupo de Pedro Benito. Imagino que le conocéis, hizo aquí su tesis, es un chico estupendo y todas las directrices de la parte del deporte las hemos seguido con él. Y ahora veréis cómo lo hemos hecho. Después de esta hemos hecho un plan de alimentación vegetariana para diabéticos. Es lo último que hemos hecho. Porque es tan frecuente y en los diabéticos además es muy interesante, porque una alimentación vegetariana en diabéticos tiene muchas ventajas. Bajas rápidamente el consumo de grasa animal, ellos ya tienen que consumir muchas grasas y verduras y hemos aprendido mucho también con recetas nuevas. A mí la verdad que me parece muy interesante y lo hemos incorporado. Y yo quería traeros este programa, donde todos estos conceptos que hemos estado hablando hoy se han incorporado en la práctica. Este es el objetivo para muchos profesionales. Se registra uno, si lo habéis hecho ya muy fácilmente, simplemente os registráis, te da una clave de acceso y ya puedes entrar. Entras, te da una clave de acceso, te manda un mensaje como este, ya te hemos interpretado y gracias a que estás aquí te damos los datos de contacto. Bueno, a ver cómo lo veis desde ahí. Bueno, lo vamos a hacer a práctico, pero fijaros lo poquito que te pide. Te pide la edad. En este caso pregunta si está con insulina o no. ¿Por qué? Cuando un diabético deportista está con insulina, tiene que tener unas normas muy claras sobre la prescripción de insulina. Pensar que una hipoglucemia mata. Y lo que queremos es que sean deportistas. Y hay deportistas de élite diabéticas en todos los deportes, si lo sabéis. Con lo cual, por supuesto que es viable y por supuesto que se puede hacer. Si está con insulina. Si no está con insulina, los mensajes son otros. Le preguntamos lo que mide y le preguntamos lo que pesa. Con eso ya nos va a hacer un índice de masa corporal. Vamos a ver si está en normopeso, en sobrepeso, en bajo peso. La cintura la pedimos para ver la distribución de la grasa, simplemente, para factor de riesgo cardiovascular. Y le preguntamos la actividad deportiva que hace, porque hemos hecho
una introducción de datos y hemos metido los METs habituales de todo tipo de actividades, las más importantes, la lista es infinita, pero detrás hemos metido una gran cantidad de actividad física tabulada por los METs que consume. Y después la duración de la actividad, por tanto tenemos el tipo de actividad y la duración de la intensidad. De tal forma que el programa primero calcula las calorías de un día normal y después las calorías extras del día que hace ejercicio y esas calorías extras en forma de carbohidratos, cómo deberían distribuirse. Vale. Por ejemplo, aquí hemos metido estos datos, hemos puesto... No, este está sin datos. Vamos allá. Bueno, imaginaros, al final tú metes estos datos y en este caso nos daría esta recomendación. Esta persona tiene un IMC de 24, es un hombre, este caso en concreto lo que hace es bicicleta durante ¿cuánto tiempo? A ver, esfuerzo medio, calcula que son 8 METs, calcula que el aporte extra de calorías por la actividad que tiene que hacer es de 882, sugiere que se reparta en función del tiempo de su actividad antes, durante y después del ejercicio, con un cálculo individualizado. Este es la dieta que se va a descargar, ahora lo enseño un poquito para que veáis cómo sale, para los días que no hace ejercicio, las pautas de modificación de insulina y los alimentos en los que puede aportar estos carbohidratos extras. Así es como va el programa. Por ejemplo, estas son las pautas de alimentación, hidratación y de medicación antidiabética para el día que haga deporte. Por eso no quería yo sé que no se iba bien, por eso os di la web para que lo fuerais viendo, ¿vale? Entonces, pues en este caso, lo que tiene que hacer antes, durante, después y cosas de mensajes. Hemos aprovechado también para recordar que un diabético no puede ponerse a hacer ejercicios si está en hipoglucemia, tampoco si está con cifras disparatadas, que tiene que controlarlo previamente, y cómo tiene que modificar su pauta de insulina en función de la situación en la que esté. Y después, para los días estos que hace deporte, qué módulos de alimentos puede utilizar. Entonces, lo que hemos ido haciendo, no lo veis bien desde ahí, bueno, ahora como lo vamos a ver en directo, hemos ido haciéndoles módulos por calorías y por gramos de carbohidratos. Las raciones de carbohidratos en los diabéticos suelen ser de 10 en 10 y les hemos dado propuestas de alimentos que aportan 50 calorías, 100 calorías, 150, 200 kilocalorías. Para hacer durante el entrenamiento, hace falta alimentos que sean mucho más fácilmente disponibles, que ya hay y muchos ya para deportistas, en función de la intensidad, si es baja, si es media, si es alta, y lo mismo para intensidades altas, si la duración es de menos de 30 minutos, de 30 a 60, si más de 60, ¿vale? Con lo cual, al final, ¿qué le das? Pues le das una recomendación sobre su alimentación habitual, para el ejercicio que él hace, cómo tendría que modular la alimentación antes, durante y después del ejercicio, con qué alimentos hacerlo y cómo modificar su pauta de insulina. Y está funcionando bien. Por supuesto, tendrá sus errores. Yo encantada si encontráis alguna cosa que os parezca mejorable de mejorarlo, porque de eso se trata, pero desde luego es infinitamente mejor que casi nada, o la prohibición por defecto, que sigue funcionando, ¿sabes? Ante el no saber aconsejar, pues mejor no hagas ejercicio, mejor con que simplemente camines, y no tenemos por qué privar a este grupo de población. Y estos mismos mensajes, para el diabético necesitas modificar la insulina, para el no diabético simplemente la misma pauta que hemos dicho. Bueno, pues esto es lo que yo os había traído. Os había traído, a ver, también alguna que ya se veía mejor que en diapositiva, porque en diapositiva no es fácil verlo. Bueno, pues es un poquito lo que os he dicho, ¿vale? Control de glucemia previa. No creáis que esto es fácil, que los pacientes diabéticos insulindependientes tienen que hacerse controles de glucemia durante el ejercicio, o sea que no penséis que esto es así de fácil. Pero bueno, la mayor complejidad que nos podamos encontrar, sobre todo en cuanto al aporte de carbohidratos, es en este tipo de pacientes, ¿vale? Y aquí lo veis, en función de la intensidad del ejercicio, si es suave, moderado o intenso, en función de los MES y en función
de la duración que tenga el ejercicio. Si es corta, media o larga, le vamos dando distintas recomendaciones de control de glucemia y de cómo modificar la insulina. Generalmente se va bajando y se baja un porcentaje, un 15, un 20%, y cuando acaban de hacer el ejercicio tienen otra vez que volver, tienen que recuperar este glucógeno que hemos dicho y otra vez suben la glucosa y hay que volver a ponerles otra vez una dosis un poco más alta de lo habitual de insulina. Bueno, pues así va esto. Y aquí tenéis también qué hacer después del ejercicio. Aquí había un ejemplo, una pena que no lo veáis muy bien. Mirad, este ejemplo es un paciente de 33 años con una diabetes tipo 1, o sea, insulina dependiente, con buen control. El buen control lo medimos con un parámetro que se llama la hemoglobina glicosilada, que está poniéndose 21 unidades de un tipo de insulina que es más lenta y después más rápida, se pone también en desayuno, en comida y en cena, que es aficionado a correr y participa en maratones, que entrena de forma habitual martes, jueves y sábados de 18 a 20 horas corriendo a un ritmo de 9 kilómetros hora. Ese sería el caso. Pues este sería un caso a desarrollar. Es una actividad de intensidad alta y de duración alta, o sea, lo más difícil de todo, que previo al ejercicio pues se le dice cómo tiene que modificar la insulina, cómo hacerse el control glucémico, que durante el ejercicio tiene que hacerse los controles, cómo modificar la ingesta y que tras del ejercicio nuevamente tiene que volver a hacerse los controles y demás. Pues esto sería lo que el programa nos ayuda a hacer. Si somos capaces de entrar, lo vamos a intentar, ¿vale? Para que hagamos algún caso más y que lo veáis. A ver si puedo salir de aquí. Sí. Ya estamos dentro. Esta es la que os decía que es la versión última, que es para... Entonces sentáis aquí en programa y aquí están todos estos programas que yo os he dicho, ¿vale? Entonces, acerca del programa de deportistas, igual estáis muy lejos ahí. Bueno, aquí explicamos, porque ten en cuenta que esto está hecho para no expertos, explicamos lo que se considera actividad física, lo que es ejercicio, explicamos el concepto de lo que son los METs, está por aquí también explicado, ¿vale? Se le explica, o sea, que el programa tiene esos fundamentos, se explica cómo se hace el cálculo individualizado y tiene aquí una serie de referencias bibliográficas, las que hemos ido utilizando, ¿vale? Esto no hemos tenido tiempo para publicarlo, pero se podría hacer perfectamente, porque está todo referenciado, ¿vale? Entonces, nos vamos al programa de paciente deportista. Venga, decidme a alguien. ¿Qué queremos? ¿Un chico, una chica? Decidme. Venga, tú mismo, dime. Un chico. ¿Cuántos años? 20. 20 años. ¿Está con insulina? Sí. Ponemos que sí. Insisto que eso para lo que es el programa a vosotros os afecta menos. Es un chico. ¿Cuánto mide? 1,80. ¿Cuánto? 1,80. 1,80. Vale. ¿Pesa? 70. 70 kilos. La cintura entendemos que es normal y que será con 80 mismo. ¿Qué actividad hace? Es corredor. ¿Lo veis, no? Como está aquí toda metida. Corredor. Correr. Sí. ¿Cómo cuánto corre? Claro, esto habría, a ver si... Estamos Claro, hablando pero eso está del bien. día que Claro. corre. O sea, de un tipo de entrenamiento. No, y estamos después hablando del hacer- día de hoy, Del día de hoy. que está el día de hoy, que está corriendo y está corriendo. Esto es para el Vale, día de porque hoy. luego me había parecido... Claro, ahora la vas a ver también. Vale. Pero eso es para los días generales, los días que no corre, los días que tiene una vida cotidiana. Vale. La dieta.
La alimentación habitual de cada día y luego la alimentación puntual de los días que hace ejercicio. Por eso que un deportista que está entrenando para una prueba, pongamos pues un 10.000, una prueba de una carrera de 10 kilómetros, tiene sus días de descanso, unos días que entrena sus series, que hace carrera muy rápida, y otros días que hace unos entrenamientos más largos. Pues tú puedes hacer esto para cada tipo de actividad. Y cada día que corre, sea un día más o menos, se pone ahí. Claro, tú haces el cálculo estamos haciendo el día de hoy, tú después puedes hacer el de mañana y el de pasado. No va a tener en cuenta el ejercicio específico de ese día, va a tener en cuenta en función de las características generales. Ya sabemos que esto es para deportistas en el día que no hacen el deporte. Sí, ahí sale lo que debe comer el día que corre y lo que debe comer el día que descansa. Entonces, tú tienes que decidirte a ver a qué velocidad está corriendo. Claro, ¿sabes? A ver, esto un poco como no sé muy bien cómo funciona. Bueno, pero tú dime, sí. Si no importa, si eso no importa Antes ahora. has enseñado ¿Está corriendo a 10 kilómetros hora o está en un sprint que va a toda leche? Está corriendo a 13,8. Pues 13,8 kilómetros a la hora, ya está. ¿Y cuánto tiempo está haciendo esa actividad? Un día de entrenamiento, pues 60 minutos. 60 minutos. Esto es en minutos, pues 60 minutos. Esto es para esto, ¿vale? 60 minutos. Es una actividad que corresponde a un mes 14 y ya le estamos dando a calcular. Entonces, el aporte extra por esa actividad te sale estimado en 1029 kilocalorías, que como es correr y correr a toda leche y es una hora, te hace un cálculo de antes, durante y después. Las actividades que no necesitan nada durante, porque son actividades cortas o de baja intensidad, entonces todo eso es lo que está metido en el programa. Que ese día debería aumentar 1000 y pico calorías. Eso es. A su basal que ha estimado el programa más o menos en 3.259, y además le hemos dado la instrucción, como está con el peso justo, redondeamos un poco a la alta, a 3.500. Le estaríamos aconsejando una dieta estándar de 3.500 que se descargaría aquí. Este es el modelo de cómo se descarga la dieta. Especificado todo lo que... Clasificado por raciones de pan, cereales, verduras, frutas, raciones, y un menú semanal: desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, todo organizado en el día. Vale, pero esto es La la dieta habitual de no entrenamiento, a la que habría que sumarle el excedente del entrenamiento. Para ese día. Sí, dime. Lo que pasa es que la estimación de las calorías en ese entrenamiento las está haciendo como si estuviera la hora entera corriendo a 13,8. Sí, Y claro. eso no es real. Bueno, eso es lo que ya me ha dicho. Claro, no, Sí, no, bueno, pero no, yo precisamente... la dieta va a estar haciendo unas series, entonces no va a estar los 60 Vale, los 60 minutos corriendo. eso es lo que hay que poner, precisamente para eso está detrás alguien que está intentando saber. Yo, Claro. la verdad que no tengo casi casos de estos deportistas, Claro. algunos los hay. Normalmente es un tema más, se os puede presentar más a vosotros que a mí. Yo normalmente pues hacen otro tipo de cosas, aeróbic, ¿sabes? Los que nosotros tenemos hacen cosas mucho más claras, más sencillas. Aeróbic hago 1 hora, 3 veces a la semana. A ritmo medio, a ritmo de Claro. ¿Entiendes? O sea que esta es la base de datos que se sacó de un documento, una publicación internacional, donde hay un listado infinito de actividades recogidas por METS. De Nice World. Esa. Con lo cual te quiero decir, tú tienes que decidir qué quieres poner. Claro. Y te sale ya la recomendación, todo con raciones, por tanto dirigido a diabéticos, pero esto vale exactamente igual para no diabéticos. Tantas raciones de pan, tantas de verduras. Si ahí hubieras puesto que no tenía insulina, esos dos saldría otra cosa. No va a salir otra cosa, va a salir otro mensaje con respecto al tratamiento, ahora lo vais a ver. Ahora lo veis en concreto cómo te propone dividir esas calorías extras. Sí, dime. En este programa puede acceder cualquier persona. Sí, cualquier persona, no, esto es para profesionales. En teoría, cuando empieza la pantalla lo dice que es para profesionales. Esto no está hecho para cualquier persona, está hecho para Puede profesionales. acceder cualquier persona, no es un poco
Bueno, yo no te digo que no le hemos podido poner más barreras al monte, pero esto no está hecho para el uso particular de personas, está hecho para profesionales, porque esto es diabéticos, ¿has oído? Esto no son Hay otro programa específico que es para obesidad, pero vuelve a ser para el profesional. Hay una aplicación dentro de esa que tiene comunicación a través de una web con la persona con sobrepeso, pero esta es una aplicación para profesionales. Un usuario normal que No. haga un poco de deporte, se mete ahí, no, No. va a enterarse ni a No está hecho para eso, ¿no? Pensar que estamos, además, está en diabéticos, o sea que no. Esto está hecho para ayudar al profesional a dar consejos más o menos individualizados. Y detrás siempre tiene que haber un profesional interpretando. Eso tú que has dicho, pues tendrías que modular. Mira, pero como el total, al final el ejercicio no es toda la hora de la misma intensidad, pues no te voy a poner a 13, te voy a poner a una media de 8. ¿Sabes lo que te digo? Detrás tiene que haber alguien dándole el valor. Vamos a ver otro. ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minutos. Venga, ponerme otro ejemplo para que lo veáis. Ponerme una cosa más sencillita de una mujer con sobrepeso que hace muy poquita cosa. No, tiene que ser para deportistas, eso no me vale. No me vale. Venga, dame otros datos, decidme otro caso. 40 años. Con insulina vamos a poner que no, porque seguramente no estará. ¿Qué es hombre o mujer? Mujer. ¿Cuánto mide? 67. Ah, no, es en metros, sí. ¿Cuánto pesa? 60 kilos. Cintura vamos a poner que sea 88. ¿Qué actividad deportiva hace? Pues zumba. El zumba no sé si estará, pero el zumba es muy parecido al aeróbic, ¿no? Esta está hecha para deportista. En la estándar del diabético hay actividad leve, moderada y más elevada. Ana? En el diabético normal ya hay, en la pantalla normal del diabético hay actividad leve, moderada y severa y te explica lo que es cada uno de esos grados. O sea, esto estamos hablando de deportistas. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedica? Una hora. Y muy poco, una hora, ¿sabes? No parece mucho. Vamos a ponerle 2 horas si quieres, a ver. Bueno, pues 60 minutos. Vale, por eso te digo que es muy poquita cosa, ¿no? Bueno, pues ya está. La actividad la considera de 6,5 MET y duración 60. Ha salido un IMC también bajito de 21. Bueno, que lo que quiero decir que yo, una persona que hace aeróbic 3 veces en semana no estaría en este programa, estaría en el programa normal donde la actividad es moderada. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no sería lo mismo. Bueno, el cálculo que le hace está en 2.300, redondeamos a la alza porque tiene un IMC un poquito justo, leve. Las calorías estas de serían solo 400, antes, durante y después. Y después, aparte de ver la dieta, quedaría esto que son las pautas de alimentación que podría seguir. Y además puedes individualizar. Si tú finalmente la tienes en un programa de pérdida de peso o de aumento de peso, a lo mejor decides ponerle más o ponerle menos. Por eso os insisto que esto está hecho para profesionales. Claro. Por supuesto. Si tú tienes otra intención en ese momento, el chico de antes tenía que recuperar peso, pues tendríamos que tener en cuenta que lo que queremos es que recupere peso. En cualquier caso, redondea a la alza o a la baja en función del índice de masa corporal. Sí, por ejemplo, un deportista que va a competir y tiene que bajar peso, porque está por categoría, se le pondría... Imagínate en este caso que estuviera gordita, pues optas por la de 1.500 y el día que tiene que hacer el ejercicio tiene que poner un poco más porque si no, no puede. Bueno, pues así es un poquillo como va. ¿Os gusta?
Pues es que me pareció que era un buen sitio para hacerlo, porque nosotros, ya te digo, deportistas no tenemos mucho, pero nos parecía que era muy importante que algo así pudiera estar, que pueda ser útil, para que los diabéticos no estén siempre prohibiéndoles todo. Porque luego hay ejercicios que ya en la parte de introducción ya lo decimos, que hay algunos deportes que no son muy adecuados, por ejemplo para diabéticos, ¿no? Las inmersiones, hay cierto tipo de actividades que requieren mucha concentración porque ellos pueden tener hipoglucemias incluso leves con repercusión, ya son ejercicios que no se aconsejan para que no se les restrinja más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya está, pues ya lo habéis visto. Si en algún momento os vale para algo, esa es la idea, ¿eh? Para que pueda beneficiar, y el cálculo es lo mismo, pues, insisto, para diabéticos que para no diabéticos, ¿eh? El menú sale muy bien, muy interesante, muy variado. Sale variado, hay 3 tipos de semanales en invierno y un tipo en verano, porque en verano como es menos tiempo lo que nos dura. Sí. Sí, se lo hemos marcado. Estamos siguiendo la normativa de la ADA con aceite de oliva, siguiendo normativa pura de tratamiento para la diabetes, sí. No, porque los deportistas ahora se trabaja mucho con los gramos de carbohidrato por kilo de peso por día en función del tipo de entrenamiento, por si habéis contemplado la posibilidad, o sea, te lo digo de cara a la utilización de deportistas. Normalmente ahora un nutricionista deportivo trabaja por cuántos gramos de carbohidratos quiero darle al día, cuántos gramos de proteína, y luego las grasas se ajustan un poco en función de esa necesidad. Esto no sustituye a un profesional, esto es una herramienta de ayuda, Ana, o sea que esa es la finalidad, ¿sabes? Si tú quieres hacer una dieta individualizada, por supuesto que la puedes hacer. La desgracia es que normalmente no hay nada. Claro, no, pero por la posibilidad de incluso a futuro para deportistas, ¿sí? Porque yo entiendo que esto está orientado a paciente diabético. Claro. Claramente. No, en general está para el mundo sanitario, no para el mundo del deporte, es lo que está claro, ¿sabes? Está para el mundo sanitario. Esto está normalmente en las manos de nuestras, de especialistas, del médico de primaria, pero es esto infinitamente mejor que la nada, que es lo que generalmente hay. Un papel escrito estándar para todos, eso yo creo que hemos sido un avance muy importante y la gente lo está usando mucho, ¿sabes? Muchísimo mejor. Pues nada, pues hemos acabado. Venga, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues agradecer a Carmen su maravillosa conferencia. Yo creo que nos ha dado un repaso muy importante y el programa nos ha encantado. Yo me lo estaba haciendo y sale muy completo. Razonable. Sí, además yo creo que para el profesional una gran ayuda. Pues nada, aquí te damos el certificado de tu conferencia. Muy bien. Y ya con esto, pues agradeceros nuevamente a todos vuestra asistencia y con esta conferencia cerramos este ciclo de segundas jornadas I'm Fine de actualización en nutrición, ejercicio e hidratación y esperamos contar pronto con vosotros en una nueva edición. Muchas gracias. Gracias.